capítulo 16, en donde al apóstol Pablo se le dijo, o le dijo Dios, yo le voy a enseñar. Para que nadie se sienta mal, vamos a decir que el padecimiento por el nombre de Jesucristo es un aprendizaje. Cuando le dice Dios al apóstol que lo voy a enseñar, cuando le dijo Dios a Ananías, le voy a enseñar a este varón a padecer por mi nombre, es algo especial. Algo muy especial que no todos lo tienen. Es decir, el no creyente no tiene esta posibilidad. Antes de iniciar, quiero que abran sus Biblias porque vamos a basar estas enseñanzas en eso, pero quiero que vayamos al libro de los Salmos. Vamos a leer en el capítulo 62 y así se van a sentar a oír la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Vean ustedes lo que escribió aquí el salmista David. En Dios solamente está acallada o confiada mi alma. De Él viene mi salud o mi salvación. Él solamente es mi fuerte y mi fortaleza, mi salud. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. En dificultades, en angustias, en tribulaciones, en felicidad, en todo tiempo. Tenemos que confiar en Él, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tomen sus lugares en esta noche. Vamos a aprender esto es muy importante. Si ustedes tienen la posibilidad de poder seguirme con estas enseñanzas, véngase listo, tráigase siempre una libretita, un lápiz, una plumita, para que usted pueda hacer apuntes y que pueda tener una comprensión mejor de la Biblia, de la palabra de Dios. Todos los seres humanos de una o de otra forma nacimos para sufrir. Es inevitable el sufrimiento. Es inevitable. Pero la diferencia entre un cristiano y un incrédulo es mucha. Porque el sufrimiento en la vida de un cristiano o en la vida del cristiano tiene un propósito muy especial. No solamente pudiéramos decir que es un propósito muy especial, sino que es muy grande y muy excepcional este sufrimiento espiritualmente hablando, para el crecimiento del hombre interior. En el hombre interior pudiéramos decir que está lo real, está lo verdadero, lo que va a salir de nuestro cuerpo cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra. Eso es lo más importante, la nueva especie, la nueva criatura, la nueva creación que Dios está haciendo dentro de nosotros, porque dice la Biblia que es creada conforme a Dios.
en justicia y en santidad de verdad. Ahí está lo real, ahí está lo verdadero, lo auténtico, lo que va a vivir para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que en la superfluidad, es decir, en lo corto, la superfluidad en el curso de nuestra corta vida que nosotros vivimos, es la filosofía de la gratificación instantánea. Vean ustedes la diferencia. Vamos a tratar de ir haciendo la diferencia para poder ir comprendiendo mejor lo que la Biblia nos enseña. Esta filosofía de la gratificación instantánea, y pudiéramos decir que allí precisamente es donde se encuentra el principal problema espiritual del cristiano. Porque ahora el mundo nos enseña que todo debe de ser instantáneo. Pan instantáneo, café instantáneo, comida rápida, todo rápido, absolutamente todo a la Maruchan. Todo queremos que sea rápido. Todo lo que nosotros queremos automático y rápido, o sea, como que el hombre está viviendo en un tiempo donde todo lo quiere rápido y fácil. Y nosotros al venir a la Biblia, al venir nosotros a la palabra de Dios, encontramos que en Dios nada es instantáneo, con la excepción de nuestra salvación. Ojalá que todos aquellos que estén siguiéndome puedan seguirme en el curso de la enseñanza y van a ir aclarando sus mentes y entendiendo lo que estoy tratando de compartirles. No es todo instantáneo, con excepción de nuestra salvación, porque es otorgada por la gracia de Dios, es un don gratuito de Dios. Cuando nosotros creímos en Él. Y de ahí en adelante, Dios comienza a trabajar a largo plazo. Quiero que ustedes vayan poniendo en sus mentes cada una de estas palabras y puedan ir comprendiendo mejor. Pero, sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Dios trabaja a largo plazo, mientras que Satanás, nuestro adversario, el diablo, trabaja a corto plazo. ¿Por qué trabaja a corto plazo? A lo mejor es una pregunta que puede llegar a sus mentes y a sus corazones. La razón es porque sabe de la impaciencia de nuestra naturaleza adámica y caída. Esa es la razón principal. Y Satanás sabe muy bien que nos cuesta a nosotros ser pacientes, que nos cuesta saber esperar, pero sobre todo nos cuesta esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. En Lucas 21:19 nos habla de la importancia de la paciencia para poder mantener nuestra salvación. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. En otras palabras, tomarás el control. Todo lo que hagas lo vas a hacer guiado por su Espíritu Santo, sin adelantarte, sin desesperarte, ir en el tiempo de Dios. Pero sin embargo, si nosotros hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, podemos ser afligidos. Podemos ser afligidos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que somos impacientes. Y se aprovecha de que eso tenemos nosotros en nuestra naturaleza caída.
se aprovecha de que tenemos nosotros una naturaleza impaciente. Y busca utilizar todos estos medios para tratar de destruirnos. La necesidad de este mundo actual no es tener los mejores científicos, los personajes más inteligentes, los personajes más capaces, sino que la necesidad actual en este mundo es tener gente de convicciones y de racionalización profunda respecto a la vida que estamos viviendo en este tiempo. La vida que estamos viviendo. La clase de cristiano que se necesita hoy en día es la clase de cristiano que describen en el día en el que el salmista David escribió el Salmo 1. Vean ustedes la importancia de esto. En el Salmo 1, el salmista escribió: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Dios, o sea, en la palabra de Dios, está su delicia, y en ella medita de día y de noche, de día y de noche. Y si lo hace, será como un árbol plantado sobre corrientes de arroyos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. Son, creo yo, este tipo de hombres que se necesitan en este tiempo, no hombres capaces ni inteligentes en sus propias capacidades. Si existieran en su mayoría este tipo de hombres en este tiempo que estamos viviendo, el mundo sería diferente. Créanmelo, que sería diferente, muy, pero muy diferente. Sería otra cosa. ¿Qué significa plantados junto a corrientes? Son cristianos que viven enraizados en la palabra de Dios. Son cristianos que viven meditando en la palabra de Dios, pero desgraciadamente cada día son menos cristianos que no quieren esperar en Dios. Vamos a ver algunos de los ejemplos bíblicos de hombres de Dios que aprendieron a esperar en Dios y que fueron grandemente bendecidos por Dios porque esperaron en el tiempo de Dios. Tenemos en primer lugar a Noé, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Vamos a ver esto que es importante para que ustedes y yo aprendamos estos puntos básicos importantes para aprender a tener paciencia y aprender a través de la paciencia sufrir por el nombre de Jesucristo sin amargarnos. ¿Ok? Sin amargarnos. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta. Vean ustedes, esta es la palabra clave para poder tener paciencia y esperar en Dios. Había ya recibido una respuesta de Dios. Yo creo que aquel que se ha entregado a Cristo, aquel que ha creído en Jesucristo, ya tiene una respuesta de lo que es su futuro, de lo que es su vida, de lo que espera y de lo que está viviendo. Escúchenme muy bien esto. Si nosotros no tuviéramos esa respuesta de Dios, sería imposible caminar por fe. Ya tenía una respuesta de lo que Dios iba a hacer.
de los planes de Dios y del futuro de la humanidad. ¿No se les hace muy parecido lo que estamos viviendo ahora nosotros? Aunque nos digan locos. ¿Qué importa que nos digan locos? Ya tenemos una respuesta. Hebreos 11:7. Respuesta de cosas que aún no habían pasado o que no se habían visto. Veamos algo interesante. Noé había recibido respuesta de cosas que aún no se veían, y la palabra respuesta significa satisfacción a una pregunta o a alguna duda. Por eso la duda es el enemigo más grande de la fe. Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. O sea, Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque Dios había ya planeado la destrucción de este planeta Tierra con un diluvio universal. En otras palabras, algo que nunca había sucedido. Es decir, ya sabía Noé lo que iba a pasar. Si no, no hubiera construido el arca. Ya tenía una respuesta de Dios. La razón, esa es una de las razones. La otra razón es porque ni siquiera había llovido sobre la tierra, como llueve hasta el día de hoy. Basado entonces en esto, Noé inmediatamente comenzó a construir un arca donde no había agua. Díganme si no es una locura desde el punto de vista humano. El mar más cercano estaba a 300 kilómetros de distancia. ¿A quién se le ocurre construir un barcote en un desierto y a 300 kilómetros del mar? Nunca había llovido sobre la tierra. Sin embargo, Noé pasó 120 años en cumplimiento del mandato de Dios. Esperó con paciencia 120 años para ver la respuesta de Dios. Imagínense ustedes si no es esto tener paciencia. 120 años lo que le duró construir un arca enorme. Pero ¿cómo lo hizo? Número uno, dice la Biblia que con temor aparejó el arca. Digamos entonces pues que Noé trató con el mensaje de Dios, pudiéramos expresarlo así, con un gran respeto y temor reverente a lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que sucedió? Que la fe de Noé expresó ¿qué? Obediencia. La fe de Noé expresó obediencia, y esto fue lo que condenó al mundo en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque Noé advirtió a las gentes de su tiempo sobre el juicio venidero de Dios, algo que era inminente, porque él ya había recibido respuesta de Dios de lo que iba a suceder. Él les advirtió. Por eso notamos nosotros que Noé realmente creyó, pero creyó apasionadamente al mensaje que predicó. Por eso es importante que nosotros cuando prediquemos, cuando hablemos, lo hagamos apasionadamente, convencidos de que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, y que si está esta verdad en nosotros vamos a esperar con paciencia
el acontecimiento más maravilloso y más grande que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo va a condenar a este mundo. Esto es un mensaje excelente y maravilloso que tenemos que hacerlo apasionadamente, mostrando fe, mostrando obediencia a lo que estamos haciendo con todo nuestro corazón. Por eso, cuando nosotros tenemos este mensaje y lo hacemos apasionadamente, entonces es cuando no predicamos por predicar, ni por intereses personales, ni para enriquecernos, porque ya ahorita ya todos creen que los pastores están nomás para enriquecerse. Es una mentira del diablo. No todos los pastores están predicando el evangelio para sacarle provecho. Lo estamos haciendo porque estamos apasionados por la verdad. ¿O no creen eso? Se quedaron serios. Muy bien. Cuando nosotros tenemos este sentir, vamos a hacer lo que hizo Noé, que estuvo trabajando noche y día, noche y día, noche y día con sus hijos. Y mientras trabajaba noche y día con sus hijos, estaban bajo la burla de todas las gentes a su alrededor. Estos locos están chiflados, ya les quemó el cerebro el sol. Imagínense ustedes todos estos ataques fanáticos que están locos, son unos religiosos, qué sé yo, cuando Noé fue advertido por Dios. Noé fue el que recibió respuesta de Dios acerca de cosas que absolutamente nadie de los que estaban a su alrededor tenían. No tenían ni idea lo que iba a suceder, pero sin embargo el mensaje apasionado de Noé era un mensaje de advertencia para que se prepararan, porque venía un juicio inminente sobre la tierra que Dios ya había determinado, porque Él dijo claramente que se había arrepentido de haber criado el hombre sobre la tierra. Dijo, lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Qué terrible juicio puede Dios hacer cuando el hombre llega al colmo de su pecado, de su cinismo y de su descaro y de su inmoralidad. Dios planeó esto con Noé. Por eso dice la Biblia que con temor aparejó el arca para salvar ¿a quién? A su familia, que son nuestros más cercanos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos salvar a nuestra familia. Sin embargo, después de esperar por más de 120 años, dice la Biblia que comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia del cielo. Y eventualmente dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Comenzaron a voltearse a ver unos a otros. Parece que los locos tenían razón. De veras que era cierto lo que nos estaba diciendo Noé constantemente. Esta va a ser una de las expresiones que se van a escuchar después de que Cristo venga por nosotros en el rapto de la iglesia. Van a comenzar a decir, esos locos tenían razón, desaparecieron. Van a venir al templo y no va a haber absolutamente nadie. Eso espero yo. Y que ya no encuentren a nadie aquí. Y digan, ¿dónde quedaron los hermanos? Y si alguien tiene la respuesta, aquí va a estar sentado.
Le va a decir, pues se fueron con el Señor y yo me quedé. Lo mismo sucedió en ese tiempo, de veras que era cierto. Y quiero decirles algo muy importante en esta noche para que afiancen su fe y su confianza y no desmayen hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y decirles que nosotros también hemos recibido respuesta de un acontecimiento sin precedentes. Y algo que tiene que suceder porque Cristo así lo prometió. Él dijo en el libro de Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero me voy a ir y voy a regresar. Voy a regresar, es decir, este acontecimiento es el acontecimiento más importante, más sublime, más importante que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y es la aparición de Jesucristo para que nosotros seamos transformados y que podamos recibir al Señor en el aire para así estar para siempre con Él, al fin y al fin por toda la eternidad. Pero quiero decirte que si tu fe no está puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no tienes fe. Es verdad, si no tienes, lo voy a repetir, como dice el hermano, para que se nos quede bien grabado en nuestra mente. Si nuestra fe o si tu fe no está puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no tienes fe. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo implica transformación. Escúcheme, implica una transformación de nuestros cuerpos para ser semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, va a preparar nuestros cuerpos para salir de esta tierra, porque no puedes salir como estás. ¿Para qué vamos a salir de esta tierra transformados? Para recibir al Señor en el aire y así estar eternamente con Él, eternamente a su lado, eternamente juntos. Y esto no lo debe de quitar nadie de nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 4, lean. Tenemos entonces que esperar con paciencia, porque la paciencia os es necesaria. Hebreos 11:36. Porque la paciencia es necesaria para que, habiendo, escuchen ustedes, hecho la voluntad de Dios, eso significa tenemos respuesta de Dios, obtengamos la promesa. Y para poder tener paciencia se sufre, porque queremos impacientarnos, queremos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, y que ya me quiero casar, y ya quiero esto, y quiero lo otro, ya quiero mi casa, ya quiero mi coche, y me salgo del plan de Dios para alcanzar lo que quiero. Te sales de la voluntad de Dios. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra. Es decir, que la paciencia forme en nuestras vidas una obra perfecta, para que seamos perfectos y cabales sin faltar en ninguna cosa. Es decir, que si la paciencia es necesaria, entonces la paciencia va a formar una obra perfecta en nosotros, para que podamos nosotros caminar satisfechos, perfectos, cabales con nuestro Señor Jesucristo.
¿Saben ustedes por qué? Porque la paciencia se convierte en nosotros en un rango de personalidad prudente. Nos da prudencia, nos da sabiduría, nos da capacidad. Y esa es precisamente esta virtud o esta personalidad prudente, este rango de personalidad prudente, que es precisamente la virtud de quienes saben sufrir y tolerar contrariedades, adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto es la gran riqueza que tenemos los hijos de Dios, lo que no tiene un incrédulo. Comenzaron a decir: ¿cómo es posible que no escuchamos a ese predicador? ¿Cómo es posible que no escuchen la Biblia en este tiempo? Si realmente la palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios, pero encontramos que estos reaccionaron desgraciadamente demasiado tarde y comenzaron a gritar a Noé: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, ya creímos, pero ya fue fuera del tiempo de Dios. Ya no había oportunidad, su oportunidad se terminó. Yo también creo que así va a suceder también en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos prometió que iba a prepararnos lugar para nosotros. Y también dijo: los voy a recoger y también vengo con mi galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y nos dice: el mundo irá de mal en peor. Vean las advertencias de Dios, habrá hombres amadores de sí mismos, inicuos, paganos, idólatras, egoístas, ambiciosos, codiciosos, mentirosos, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, que tienen la gracia de Dios por granjería. Y le dice a Timoteo: evítalos. Pero ustedes esperen con paciencia, que yo vengo pronto. Y vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tienen ustedes que tener paciencia. Tienes que aprender a trabajar con Dios, aprendiendo a sufrir por su nombre, con mucha paciencia. Por eso es que encontramos que Noé es un ejemplo de lo que es esperar con paciencia, y fue grandemente bendecido por Dios. Este mismo ejemplo lo encontramos en Abraham. Hebreos 11, del 8 al 10. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? Dice que por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la promesa, porque esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual era Dios. ¿Por qué Abraham tuvo paciencia para esperar la promesa que Dios le había hecho de recibir una grande heredad de millares y millares? Porque creyó en Dios. Creyó que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Cuando Abraham tenía 75 años,
Para ese tiempo, Sara ya no podía concebir, porque había pasado el tiempo de la mujer y no podía concebir. Pero luego pasaron 25 años. Y a lo mejor cuando tenía 75, a lo mejor Abraham todavía podía concebir, pero a los 100 años ya ninguno de los dos. Después de que pasaron 25 años, siguieron esperando la promesa de darles descendientes, que serían como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Esperaron con paciencia, creyendo que el que se los había prometido era fiel para cumplirlo. Imagínense ustedes en qué circunstancias Dios cumplió esta promesa a Abraham. Cuando nosotros creemos a Dios y nos cerramos al oído de lo que el mundo nos quiere decir y confiamos en lo que Dios nos ha dicho, Dios honra la fe. Y a pesar de su edad, creyeron a Dios. Dios los bendijo y nació Isaac, que significa risa. Porque cuando Dios le había dicho a Abraham que iban a hacer de sus lomos una descendencia de él y de Sara, dice la Biblia que Sara se rió. Y esperaron 25 años y finalmente Dios los recompensó. ¿Por qué los recompensó? Porque creyeron a Dios y esperaron con paciencia. No es fácil esperar 25 años y luego ya de 100 años de edad. ¿Han visto una mujer concebir a los 100 años? Pudiera haber dicho, vamos a ver al doctor, a ver qué podemos hacer. No. Creyeron en la promesa de Dios. Confiaron en Él. Al igual que José, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes y fue llevado a Egipto. Yo me imagino que cuando él iba con la caravana que se lo había llevado a Egipto, quizás iba pensando, no sé a dónde voy, no sé cuál será mi destino, qué destino me espera. Me vendieron, me apartaron de mi padre, estoy lejos de mis hermanos, lejos de mi familia, pero sin embargo, dice la Biblia que siguió confiando en Dios, sin importar lo que el destino le deparara. Llegando a Egipto, escuchen ustedes, fue vendido nuevamente al capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar, y lo tenía como sirviente en su casa. Pero la esposa de Potifar era una mujer insatisfecha. Era una mujer que probablemente no era feliz, o era pícara, como le quieran llamar, que no se conformaba con su marido. Y un día que su esposo no estaba en casa, le dice a José, te invito a tomar un cafecito. Fíjese nomás, no es posible que quieran quemar el café, ¿verdad? No se vale. ¿Verdad, hermano? No. Vamos a pasarla bien. Y dice la Biblia que José resistió la tentación por más de un mes. Imagínense ustedes el acoso constante, la lucha constante, la resistencia constante que tenía que llevar a cabo para serle fiel a Dios. Allí es precisamente donde nosotros tenemos que aprender que la paciencia juega un rol importantísimo, pero sobre todo las convicciones
y la fe, porque cuando caminamos por fe, nosotros ya sabemos lo que nos espera con Dios. Yo no puedo cambiar todas las promesas de Dios, la vida eterna, la satisfacción de saber que un día Cristo viene por mí en el rapto de la iglesia, los regalos que Dios me ha dado, la familia, los hijos, todo lo que Dios me ha dado. Cuando nosotros tenemos conciencia de todo esto, es, creo yo, la base fundamental para poder nosotros resistir las tentaciones. Tenemos ya una respuesta de Dios de lo que nos espera. De cosas que el apóstol Pablo dijo que ojo no vio, ni que han pasado por la mente del hombre. Entonces, si son cosas que nadie ha visto, eso significa que vale la pena seguir creyendo a Dios y mantenerme con fidelidad delante de Dios sin importar lo que pase. Esta era precisamente la visión de José. Pero finalmente ella no resistió más, se le echó encima. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó, se echó a correr y mientras corría hasta le arrancó sus vestiduras. Y como había querido abusar de él, se aprovechó de esta ocasión para acusarlo y mentir acerca de lo que había sucedido. ¿Por qué? Simplemente porque él había preferido mantenerse fiel a Dios. Todo por serle fiel a Dios. Fue puesto en la cárcel varios años y escuchen ustedes, sin amargarse. Reconocía a Dios en todos sus caminos. Daba testimonio a los que estaban allí con él en la cárcel. Hasta que cayó un copero y un panadero del rey que los estaban investigando. Y habla con ellos, platica con ellos, les testifica, les dice que Dios le dio el don de interpretar sueños. Y cuando uno de estos salió de la cárcel, tuvo Faraón un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y se recordó porque ya se le había olvidado que habían pasado ya 2 años de que estaba nuevamente restaurado en el puesto con Faraón. Y cuando tiene este sueño, se acuerda de alguien que le había dicho que creía en Dios, que había testificado de él y que Dios le había dado el don especial de interpretar sueños. E inmediatamente va y le dice a Faraón. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de haber pasado 2 años, Faraón lo mandó traer, lo sacó de la cárcel porque le interpretó perfectamente el sueño, lo puso como primer ministro de industria y escuchen ustedes, de todo lo que tiene que ver con la agricultura en el imperio egipcio. Pero todo este proceso lo tuvo que pasar, escúchenme ustedes, teniendo fe, paciencia, teniendo convicciones y estando seguro del Dios al que él servía. Si hubiera sido en cuanto salió el panadero, no hubiera salido con ese rango con el que salió 2 años después. ¿Por qué? Porque todo estaba perfectamente acomodado en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto para sus hijos. Cuando actuamos impacientemente es cuando nosotros cometemos errores. Por eso decía el salmista, donde leíamos
que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza. No podemos salirnos fuera de su voluntad. Tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios, aunque eventualmente seamos de alguna forma afligidos, pero eso sí, contentos de saber que estamos dentro de la voluntad de Dios, sin importar lo que nos pudiera pasar, sin importar. Debemos de aprender a estar quietos, tranquilos, hasta el tiempo de Dios. Y pudiéramos hablar de Moisés, de Job, de Pablo, de Cristo mismo, y es una lista interminable, pero quiero decirles que nadie puede ser líder de Dios sin aprender a esperar. Es la clave para poder nosotros esperar en Dios y aprender a sufrir por su nombre. Ahí donde están, Padre Celestial.